Un gusto estar aquí. Muchas gracias a CEDU por la invitación. Es un honor compartir panel con tan distinguidos oradores. Yo no soy especialista en el tema puntual, no estoy metido de lleno en la actividad, pero sí soy consciente, plenamente consciente de la relevancia de la temática, de esto de el riesgo de los trabajos en extinción, que es uno de los principales temas de discusión a nivel global. Por esas razones que en el IEM, junto con un equipo del Centro de Economía, empezamos a trabajar con una visión global del tema. Y lo que quisimos medir, algo que no existía evidencia en Uruguay, es cómo está hoy la mano de obra uruguaya posicionada ante estos cambios que están llegando permanentemente a nivel global. Por eso un poco el título de la presentación de hoy, es que voy a presentar los principales resultados de este trabajo, es ¿y por casa cómo andamos? Porque muchas veces estamos tentados, no justamente de este auditorio, pero más a nivel global del país, a mirar esto como un fenómeno muy lejano que va a llegar, pero a Uruguay todo llega más tarde. Y lo que yo quiero mostrar acá es que no está tan lejano el fenómeno, sino que gran parte de los puestos de trabajo que hoy son ocupados por personas en el Uruguay corren un riesgo relevante de extinción en los próximos años. Entonces, el número al que llegamos con el estudio fue, bueno, el número que presentamos en el estudio y que llegamos, y ahora voy a explicar cómo, es que el 54% de los puestos de trabajo hoy ocupados por personas en el Uruguay corren un riesgo no menor de desaparecer en los próximos años, diría yo, en los próximos 20 años, por poner un horizonte, por la simple razón de que no va a ser necesaria una persona para que lo haga, para que lo lleve a cabo. O peor todavía, que va a ser totalmente ineficiente que lo haga una persona porque un robot, una máquina, se va a poder automatizar este tipo de trabajo. Ahora, ¿cómo se llega a este número mágico? Bueno, para ello reprodujimos una metodología desarrollada en la Universidad de Oxford que se presentó hace un par de años, donde se analizó uno por uno los puestos de trabajo y las características que tienen los distintos puestos de trabajo. Y para que se entienda bien, quiero mostrar lo que determina cómo se llega a este número, que son los cuellos de botella a la robotización, que es aquello que hace que un puesto de trabajo sea más difícil de robotizar. Y hay tres grandes, diría yo, cuellos de botella con distintas intensidades. El primero viene por el lado de lo que es manipulación fina. Es muy difícil hoy todavía para un robot y es muy caro tener capacidad de manipulación. Manipulación y trabajo en lugares, en recovecos muy incómodos. Bueno, los robots eso lo van haciendo, pero todavía lo que es manipulación fina, y ni que hablar, pensar en un trabajo artesanal, para ello todavía hay altos cuellos de botella para robotizar. Esto. El segundo aspecto que también tiene en cuenta este estudio es que la capacidad creativa es también un fuerte cuello de botella para la robotización. La capacidad de generar formas nuevas de resolver problemas todavía está lejos del alcance de los robots, aunque se está avanzando en esto. O sea, no es que está totalmente a salvo. O sea, cada vez más los robots son capaces de generar productos nuevos simplemente acumulando toda la información existente en productos ya existentes. Un ejemplo paradigmático de esto es que una máquina pudo generar un capítulo nuevo de la serie Friends, que todos conocemos. Con insumo de todos los capítulos existentes, la máquina generó un capítulo original, totalmente nuevo. Los críticos dicen que no de muy buena calidad ese nuevo capítulo, pero fue capaz de crear algo totalmente original, acumulando el conocimiento de todo el historial previo de la serie. Por ese lado hay cuellos de botella, pero también se avanza. Donde está la mayor barrera a la robotización viene por el lado de lo que es inherente a la capacidad humana, que es la empatía, la capacidad que tienen las personas de ponerse en la piel de otras personas y poder sentir, persuadir lo que está sintiendo, sentir dolor o angustia por el sufrimiento de otra persona o alegrarse porque a otra persona le vaya bien, o percibir lo que está sintiendo o poder persuadir a que actúe de determinada forma. Bueno, eso es realmente el cuello de botella que tiene hoy fundamental la robotización y para lo cual no existe un horizonte temprano ni lejano de que se pueda sustituir esa esencia de los trabajos humanos. Por lo tanto, los trabajos que tengan mayores componentes de estos tres aspectos
clave, percepción y manipulación, capacidad creativa y inteligencia social, son los trabajos que tienen mejores perspectivas para el futuro. Entonces, si uno computa, y esto es lo que hace la metodología, para cada una de las posiciones que hoy están ocupadas en Uruguay, con fuente de la encuesta continua de hogares del INE, que es una muestra representativa de todos los trabajos que se realizan, uno puede saber qué componente tienen estos trabajos y qué cantidad de personas están ocupadas en Uruguay. Y el 54%, repito, en Uruguay, de los puestos de trabajo son en tareas que tienen poca proporción de estas habilidades poco robotizables y están expuestas a ser extinguidas en los próximos años. No debe llamar la atención que si uno mira los ingresos de las personas, ingresos salariales de las personas que están ocupadas en trabajos con baja probabilidad de robotización relativa a los que están ocupados en trabajos con alta probabilidad de robotización, es el doble, o sea, el 50% más alto son los salarios de personas que están hoy ocupando posiciones con baja probabilidad o riesgo de robotización. Si uno mira esto, dado que tenemos información al respecto de características específicas, por ejemplo, que determinan en Uruguay hoy el riesgo de robotización, uno puede ver que, por ejemplo, las mujeres en Uruguay hoy ocupan posiciones que tienen menor riesgo de robotización que los hombres. No es nada inherente al género, sino simplemente es un hecho de los datos, de la realidad, que hoy en Uruguay las mujeres están ocupadas mayoritariamente en cargos menos robotizables que los hombres. Ahí están los números presentes. También con esta información disponible que procesamos pudimos ir también ver qué impacto tiene el grado educativo. Y ahí lo que se puede ver con claridad en ese gráfico que a medida que va aumentando el grado educativo que tiene la persona, se va reduciendo marcadamente el riesgo de estar ocupando un trabajo con alta probabilidad de robotización. Ahí se ve que las personas que tienen hoy primaria completa en Uruguay trabajan en sectores que es en un 59% con alto riesgo de robotización. Si uno va bajando a secundaria, se reduce marcadamente el riesgo. Los que tienen educación terciaria no universitaria también se sigue reduciendo. Estoy viendo, me estoy refiriendo a la parte azul oscura del gráfico, cuando uno pasa a educación con universidad, más bajo todavía el riesgo de tener un trabajo robotizable, y con educación de posgrado el riesgo se reduce incluso más. Por lo tanto, hay una relación directa entre grado educativo y tipo de trabajo que son más fáciles o más difíciles de robotizar. También existe una relación que no voy a seguir pasando porque realmente es una tortura trabajar con esto, o sea, no puedo seguir, voy a seguir sin pasar imágenes, que hay una alta relación, por ejemplo, hay una alta relación entre el sector donde trabajan las personas y la probabilidad de correlación. Aquí se puede ver cómo las personas que trabajan en el sector primario hoy tienen una mucho mayor proporción de perder su trabajo en los próximos años porque se va a poder robotizar que, por ejemplo, las que están en el sector servicios, donde es mucho menor hoy la tasa de personas que ocupan cargos robotizables. Ojo que en el sector servicios es donde se está viendo el mayor incremento y la aceleración en robotización. Entonces, no es que por estar en el sector servicios es menor el riesgo, sino que aquí la tasa y el riesgo es donde más está aumentando. Si uno hace por una división regional del Uruguay, se ve que es muy distinta la tasa de robotización. El contraste es los más oscuros son los departamentos que tienen mayor riesgo de su población de perder su puesto de trabajo en un horizonte de 20 años. Aquí los contrastes van, por ejemplo, desde Montevideo, con la menor tasa, a niveles como en Cerro Largo, donde tiene los mayores riesgos de robotización, fundamentalmente por el tipo de trabajo que realiza la población del departamento. Entonces, lo que quiero mostrar aquí es que hay heterogeneidad entre distintas regiones, así como había entre sexo, así como había entre sectores de actividad y según grados de educación. Por lo tanto, estamos hablando de un fenómeno palpable hoy en Uruguay, o sea, no debemos mirarlo como algo lejano, hoy ya lo estamos sintiendo y la pregunta que uno tiene que hacerse es ¿qué se puede hacer para acompañar este proceso, adelantarse? Porque esto no es que va a venir de un día para el otro y la mitad de los puestos de trabajo van a quedar fuera
de moda, sino que va a ser, y ya es un proceso, es un goteo permanente que un día pasa en una empresa, capaz que el año que viene pasa en otra, capaz que dentro de un par de años está pasando en otro sector. Realmente hay sectores que ya lo están sintiendo de lleno, por ejemplo, en el agro, el trabajo típico de un peón rural está siendo enormemente, diría yo, puesto en riesgo por esto. Hay sectores donde es mucho menos el riesgo, como por ejemplo un caso típico es una persona que trabaja, por ejemplo, un profesional universitario con posgrado en psiquiatría. Ese tipo de trabajo es imposible de poder robotizar y ahí las tasas de riesgo son muchísimo más bajas. Ahora, la pregunta es para el país, ¿qué se puede hacer? A nivel empresarial, realmente es difícil esperar que sin incentivos externos una empresa vaya adelantándose a estos efectos, porque básicamente la empresa va a buscar contar con la mano de obra hasta el día que ya no sea más necesario. El gobierno es donde tiene mucho para hacer aquí para evitar que este proceso sea dramático y se generen cortes abruptos en el empleo. Entonces ahí todo lo que venga de la mano, y hablando de temas que se mencionaron previamente, que adapte una regulación laboral a estos fenómenos, que permita flexibilidad en el horario, flexibilidad en la contratación, que permita que la negociación colectiva se adapte a estas nuevas posibilidades, va a facilitar una transición más suave que la que podría venir si no nos enteramos de este fenómeno. Por ejemplo, otro aspecto crítico es en el ámbito de educación, como vimos, era importante, pero hoy si uno mira los números de Uruguay, si uno mira datos a nivel internacional que Uruguay participa en pruebas internacionales, ve que la mitad de las personas, más de la mitad de las personas de 15 años del Uruguay que están entrando al mercado de trabajo no tienen las habilidades como para resolver un problema complejo. O sea, pueden cumplir secuencias ordenadas de instrucciones, pero en la medida que surge un problema ya no lo pueden resolver. Son en algún sentido robotizables fácilmente. Hoy las personas de 15 años que están entrando al mercado de trabajo, repito, más de la mitad son fácilmente robotizables. Entonces ahí tenemos, como también se mencionó previamente, un desafío gigantesco de parte del sistema educativo para adaptarse a esta realidad que documentamos. Por lo tanto, tenemos enormes desafíos. Hace poco la revista The Economist sacó un artículo donde ponía una frase que fue muy interesante, que decía: si usted en su trabajo realiza tareas rutinarias y está aburrido, empiece a preocuparse. Yo diría que no es un tema de aburrimiento, es un tema de desarrollo. O sea, si hoy como país no podemos pensar en complementar con el trabajo humano a las tareas que puede realizar una máquina, no estamos mirando correctamente hacia dónde va el desarrollo. Que condenar a una persona, y con esto termino, a realizar tareas que puede realizar simplemente una máquina, claramente no es la receta que queremos de desarrollo para el país. Muchas gracias.